Elena, a sus 48 años, habitaba un mundo de opulencia silente. Cada mañana, desde el balcón de su majestuosa mansión en un exclusivo barrio de una metrópolis latinoamericana, observaba la ciudad despertar, un tapiz de privilegios que ella había ayudado a tejer con dedicación y sacrificio. Su vida era una coreografía de elegancia, un reflejo impecable del éxito de su marido Fernando. Por 3 décadas, Elena había sido el pilar invisible del imperio familiar, una esposa y madre que entregó cada fibra de su ser a la construcción de esa fachada perfecta. Su existencia giraba en torno a cenas benéficas, la gestión de propiedades y el cuidado de una imagen social intachable, siempre un paso detrás de la sombra imponente de Fernando, a quien amaba con una fe ciega. Sus días transcurrían con la precisión de un reloj suizo. Después de asegurarse de que Fernando y sus hijos adultos tuvieran todo lo que necesitaban, Elena se sumergía en sus propias responsabilidades. No eran las tareas del hogar, sino gestiones de alto nivel, citas con arquitectos para la renovación de su villa de playa, reuniones con curadores para la vasta colección de arte de la familia. Su cabello castaño, siempre impecablemente recogido, enmarcaba un rostro sereno que, para el ojo inexperto, reflejaba una paz absoluta. Pero bajo esa superficie, los ojos profundos de Elena guardaban el eco de sueños pospuestos, de aspiraciones personales sacrificadas en el altar del bienestar ajeno. La red de apoyo de la familia parecía inquebrantable. Sus hijos, aunque absortos en sus propias vidas de adultos, acudían a ella en busca de consejo. Fernando, a su manera, la consideraba indispensable. Las amigas de su círculo social admiraban su elegancia, su calma inalterable. «¿Cómo lo haces, Elena?», le preguntaban a menudo, con una mezcla de envidia y admiración. Ella sonreía, un gesto aprendido que ocultaba el cansancio. La verdad era que lo hacía por amor. Un amor ciego, devoto, que la había llevado a entregar cada fibra de su ser a la construcción de ese sueño americano que ellos encarnaban ante el mundo. Sus propios sueños, alguna vez vívidos y llenos de color, se habían transformado. Ahora eran la estabilidad de su familia, el brillo de su apellido, la promesa de un futuro donde sus hijos heredarían un legado impoluto. Había una seguridad, una esperanza palpable en cada rincón de su existencia, una certeza de que todo valía la pena. Las tardes terminaban con la preparación de cenas sofisticadas, donde las apariencias eran el guión y el chismorreo, la banda sonora. Elena se movía con gracia entre los invitados, una anfitriona perfecta, una extensión silenciosa pero vital de la presencia de su esposo. Era una vida de propósito, pensaba, un propósito que aunque no era totalmente propio, le daba sentido. Las risas de sus hijos en las reuniones familiares, la mano de Fernando sobre la suya en eventos públicos, eran pequeñas validaciones que alimentaban su fe inquebrantable. Pero, en los últimos meses una grieta sutil había comenzado a aparecer en la fachada, pequeñas casi imperceptibles pero ahí estaban. Elena lo notaba en el cansancio persistente que no se iba ni con el mejor descanso. Su energía, antes inagotable, flaqueaba sin razón aparente. También había un cambio en Fernando. Sus viajes de negocio se hacían más frecuentes, sus llamadas, más breves, a veces con un tono evasivo. Al principio, Elena lo atribuyó al estrés del trabajo, a la presión constante de mantener un imperio. «Es normal, querida», se decía. «Los hombres de negocios tienen sus temporadas». Incluso sus hijos, antes tan cercanos, parecían más distantes, absortos en sus propias vidas, con menos tiempo para los almuerzos familiares. Elena sentía una punzada, pero la desestimaba. Es la edad, es lo que pasa cuando crecen, tienen sus propias responsabilidades. ¿No era así la vida? Luego, vinieron los pequeños desajustes financieros. Facturas de proveedores que llegaban tarde, una cuenta bancaria conjunta que parecía fluctuar de manera inusual con gastos extraños. Cuando lo mencionaba, Fernando respondía con una sonrisa tranquilizadora. «Tonterías, Elena. El flujo de caja es complicado. Lo tengo todo bajo control». Ella quería creerle. Necesitaba creerle. Después de todo, había confiado en él ciegamente durante tantos años. Cualquier duda era una traición a esa fe, a la vida que habían construido juntos. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una vez, en una cena benéfica, escuchó fragmentos de una conversación entre 2 damas de sociedad. La nueva asistente de Fernando, muy joven, ¿no crees? Elena sintió un escalofrío.
pero lo desechó con un gesto elegante. Pura envidia, pensó. En este círculo, siempre hay gente malintencionada. Intentaba mantener la normalidad con una sonrisa más amplia, un paso más firme. Si algo no estaba bien, ella lo arreglaría, como siempre lo había hecho. No permitiría que nada desestabilizara su hogar, su santuario. Su misión era protegerlo. La sensación de ser el pilar, antes un orgullo, ahora se sentía como una carga solitaria. Y si el peso era demasiado, no podía ser, tenía que ser fuerte. Por ellos. Siempre por ellos. Era su deber, su destino. Una semana antes de lo que se convertiría en su propio cataclismo, Elena se había encontrado revisando los extractos bancarios de la cuenta principal. Había un gasto excesivo, una suma considerable categorizada como gastos de viaje corporativos, pero que no cuadraba con nada que Fernando le hubiera mencionado. Ella frunció el ceño. Fernando siempre era transparente con los grandes gastos, al menos con ella. ¿Un nuevo cliente importante quizás?, se preguntó, intentando encontrar una explicación racional, una que no perturbara la paz que tanto se esforzaba por mantener. La noche anterior al descubrimiento, Fernando había estado inusualmente animado. Habló de un gran logro en el trabajo, de un nuevo capítulo que estaba por comenzar. Elena, ingenua, lo había abrazado, sintiendo una renovada esperanza. «Me alegro tanto por ti, mi amor», le había dicho, sus ojos reflejando una calidez que pronto se extinguiría. El aire de la mansión, que siempre había sido un refugio, comenzó a sentirse denso, cargado de una expectativa no deseada. Había un presentimiento, una punzada en el estómago que Elena no podía sacudir. Se decía a sí misma que era solo estrés, que todo volvería a la normalidad. Esa mañana, el sol se filtraba por las ventanas del gran salón, pintando el suelo de mármol con franjas doradas. Era un día perfecto, engañosamente tranquilo. Elena, con su rutina inalterada, se dirigió a la mesa de la entrada para recoger el correo, un ritual diario, de aparente inocencia. Entre sobres de bancos y revistas de lujo, había una invitación, un sobre grueso, de papel crema, con una caligrafía elegante que no era la suya. Su corazón dio un vuelco. Una invitación de viaje, un lujoso crucero por el Mediterráneo, para celebrar la llegada de nuestro nuevo miembro. Sus ojos recorrieron los nombres, Fernando, sus hijos adultos, y con una caligrafía ajena, el nombre de una mujer que Elena apenas reconocía de un par de eventos sociales. La asistente. El aire se le escapó de los pulmones. No hubo lágrimas inmediatas, solo una punzada helada que le recorrió la columna vertebral, convirtiendo el dolor en una gélida lucidez. El contraste entre la fachada perfecta y la verdad brutal, se estrelló contra ella, desmoronando 3 décadas de fe ciega en un instante. El aire se le escapó de los pulmones, no hubo lágrimas inmediatas, solo una punzada helada que le recorrió la columna vertebral, convirtiendo el dolor en una gélida lucidez. El contraste entre la fachada perfecta y la verdad brutal, se estrelló contra ella, desmoronando 3 décadas de fe ciega en un instante. La tarjeta resbaló de sus dedos, cayendo al suelo de mármol con un sonido insignificante, pero el eco en su pecho fue ensordecedor. Fernando, sus hijos, la asistente, el crucero, una celebración, su mundo se detuvo. La mansión, antes un refugio de opulencia, se transformó en un frío monumento a la traición. Cada objeto, cada sombra, susurraba la farsa. Las palabras de Fernando, un nuevo capítulo, resonaron en su mente, ahora teñidas de una crueldad insoportable. Horas después, los vio partir. Las maletas de diseño, las sonrisas despreocupadas. El aire se volvió pesado. El silencio que siguió fue el más abrumador que jamás había experimentado. Un abandono palpable. Sus manos comenzaron a temblar. La respiración se hizo superficial, un peso insoportable le oprimía el pecho. Los días se fundieron en una niebla de incredulidad. ¿Cómo podía ser esto real? Mientras ellos navegaban por el Mediterráneo celebrando una nueva vida, ella se consumía en la suya, ahora muerta. La mansión vacía se burlaba de ella, un eco de promesas rotas. El golpe no fue solo la infidelidad. Fue la humillación pública, la complicidad de sus propios hijos. El shock inicial cedió su lugar a una ira contenida, silenciosa, metódica. Dormía poco, comía menos.
Pero su mente, antes dedicada a la gestión social, ahora trabajaba con una precisión escalofriante. Recordó los sacrificios. Cada sueño pospuesto, cada ambición personal enterrada. Por flashback, asterisco aquella vez, en la cena benéfica, cuando Fernando desestimó su idea con una sonrisa condescendiente. Tú encárgate de la casa, Elena. Por flashback, asterisco su pasión por el arte, abandonada para dedicarse por completo a su imagen, a la suya, a la de ellos. Por flashback, por la indiferencia de sus hijos, acostumbrados a tenerlo todo, sin ver el costo invisible que ella pagaba. Cada recuerdo avivaba la llama de una furia que nunca supo que poseía. El pilar invisible se había llamado a sí misma. ¡Qué ironía! Nunca fue vista, solo utilizada. Su serenidad, esa fachada impecable, se resquebrajó, revelando una tormenta perfecta. Una voz interna gritó: ¡basta! El deseo de justicia, de reequilibrar la balanza, se apoderó de ella. El nombre de la asistente, escrito en la tarjeta, era un aguijón constante. La injusticia era abrumadora. ¿Cómo pudieron hacerle esto? Su mente, antes fragmentada por el dolor, se enfocó, una fría lucidez descendió. Vio el camino, claro, implacable. La elección era simple: desmoronarse o contraatacar. Y no sería por Fernando, ni por sus hijos, sería por Elena, por la mujer que había perdido. Sus manos, antes temblorosas, se cerraron en puños firmes. Una nueva fuerza emergió, nacida del más puro dolor. La mansión ya no era una tumba. Era su campo de batalla. Su resolución se endureció con cada hora que pasaba. El crucero, un reloj de arena que marcaba el tiempo de su venganza. No más silencio, no más sufrimiento en secreto. La nueva integrante no heredaría su vida, su legado, su dolor. Esto no era odio, se dijo. Era recuperar lo que le había sido arrebatado. La decisión fue tan precisa como un bisturí, metódica, calculada. Su conocimiento íntimo de las finanzas familiares, un arma oculta que había estado latente por décadas. La primera llamada. Un número discreto, un nombre susurrado: Arturo. Arturo, un viejo amigo abogado, le debía un favor de hace años, de esos que no se olvidan. Necesito tu ayuda, Arturo, dijo su voz, extrañamente calmada. Necesito todo de ti. Arturo, al otro lado de la línea, percibió la tormenta. Elena, ¿estás segura de esto? Nunca he estado más segura, respondió ella, su voz ahora un hilo de acero. El plan se desplegó durante los 7 días que duró el crucero. Día 1. Recolección de documentos, cláusulas matrimoniales, poderes notariales olvidados. Las lagunas legales, los acuerdos dormidos. Todo estaba allí, esperando ser activado. Su impecable historial crediticio, una herramienta que nunca había imaginado usar de esta forma. Cada paso era una jugada de ajedrez. Implacable. Se iniciaron las transferencias. Cuentas conjuntas vaciadas. El nombre de Fernando, borrado de los registros legales de sus empresas. Los nombres de sus hijos también. Una píldora amarga pero necesaria para la medicina. La venta de las propiedades más valiosas. Rápida, discreta, a precio de ganga. Compradores externos, ávidos de una buena oferta, ciegos al drama subyacente. Elena se movía como un fantasma, sin dejar rastro emocional. Su enfoque era absoluto, no había espacio para la sentimentalidad. Cada documento firmado era una pequeña victoria. Una porción de sí misma reclamada. La fragilidad retrocedió, reemplazada por un poder silencioso. Esto no es venganza, se repetía a sí misma, es justicia, es supervivencia. Arturo, observándola, estaba impresionado. Elena, eres formidable. Ella solo asintió, no había alegría en sus ojos, solo un propósito inquebrantable. La sensación de control, embriagadora después de años de existencia pasiva. Sus manos, ahora firmes, firmaban el desmantelamiento de su imperio. La ironía era brutal, ella lo había construido, y ahora lo destruía. Las llamadas telefónicas, susurradas, urgentes. La oficina del notario, un torbellino de papeles y sellos. El banco,
Un lugar frío e impersonal para un acto frío e impersonal. Los nuevos hábitos. Despertar al amanecer, trabajar hasta tarde, impulsada por la adrenalina. Aprendió la jerga legal, comprendió la intrincada red que estaba deshilando. Arturo era su guía, pero ella era la arquitecta de su propia liberación. Las pequeñas victorias, correos de confirmación, transferencias exitosas. Cada una, un ladrillo en los cimientos de su nuevo yo. La transformación fue primero interna. Su postura, más erguida, su mirada más aguda. El miedo no había desaparecido, pero quedaba eclipsado por una resolución férrea. No solo estaba sobreviviendo, estaba orquestando su renacimiento. El costo emocional era inmenso, pero ella lo soportó. Una conversación consigo misma: no puedes fallar ahora, no puedes permitirlo. El último día del crucero llegó. Su trabajo estaba casi terminado. Las transferencias finales, las últimas firmas. Un suspiro profundo. La tormenta había pasado, y ella permanecía en pie. La mansión, ahora verdaderamente vacía, esperaba el regreso de sus antiguos ocupantes. Miró a su alrededor. Ya no había fantasmas allí. Su corazón, aunque pesado, sentía una extraña ligereza. Un nuevo capítulo, en efecto, pero este era suyo para escribir. La tranquila satisfacción de un trabajo hecho con meticulosidad. La mujer frágil había desaparecido. En su lugar, una estratega, una sobreviviente. La confianza no era arrogante, sino profundamente arraigada. Había enfrentado el abismo y encontrado su propia fuerza. El futuro era incierto, pero ya no aterrador. Había aprendido que el control no era aferrarse a los demás, sino poseerse a sí misma. La transición estaba completa. Elena, el pilar, había reconstruido su propia fundación. Lista para lo que viniera después. Elena miró la mansión por última vez. Un aliento helado se escapó de sus labios, vaho en el aire tibio de la mañana. La imponente fachada, antes símbolo de su vida, ahora era una cáscara vacía, despojada de su esencia. Cada ventana, un ojo hueco que reflejaba un pasado que se negaba a existir. El eco de sus pasos resonaba en el mármol desnudo del vestíbulo, amplificado por la ausencia de muebles, alfombras, vida. Era un sonido hueco, un lamento silencioso que solo ella podía escuchar. La había despojado de todo, metódicamente, sin una sola lágrima, transformando el hogar en un esqueleto. No fue por crueldad, se dijo, mientras la luz del sol creaba patrones fantasmales en el suelo pulido. Fue por necesidad. Para borrar su propia huella, para no dejar rastro de la mujer que había sido, oprimida, invisible. Cada objeto retirado era una capa menos de esa vida ajena que había cargado. Los camiones de mudanza se habían llevado lo poco que le pertenecía de verdad. Algunas cajas de libros, un álbum de fotos descolorido de su infancia, la pequeña figurilla de porcelana que su abuela le regaló. Cosas que no tenían precio, que Fernando nunca valoró, perdido en el brillo de lo material. Su pasaporte, una tarjeta de crédito nueva a su nombre de soltera, un fajo de billetes en el bolso de mano. Los cimientos de una nueva identidad, construidos con la misma precisión con la que había desmantelado la antigua. La maleta de cabina era ligera. Su alma, aún más. El coche la esperaba en la entrada, un taxi discreto que no llamaría la atención en un barrio acostumbrado a limusinas. No hubo despedidas, no había nadie a quien despedirse. Sus hijos, cómplices silenciosos, estaban lejos. Las amigas, meras espectadoras de una farsa que creyeron real. Subió al asiento trasero, la tela áspera contra su piel, un contraste con los suaves cueros a los que estaba acostumbrada. El motor arrancó con un suave ronroneo, llevándola lejos de esa vida que ya no era suya. Un capítulo cerrado, quemado, sus cenizas esparcidas por el viento de la venganza. Se dirigía al aeropuerto, a un vuelo sin retorno, a un destino desconocido, un nombre nuevo, una promesa de anonimato. ¿Sentía culpa? Quizás un punzada fugaz, por el dolor que causaría, pero esa culpa se desvanecía ante la inmensa liberación, una marea que lo arrastraba todo. La opresión en el pecho había desaparecido. Su respiración era profunda, constante, cada inhalación un sorbo de aire fresco, de vida propia. Era libre.
Por primera vez en décadas, era libre. La ciudad pasaba por la ventanilla, un tapiz indiferente a su huida, a su renacimiento. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el crucero de lujo navegaba hacia el puerto. Las risas despreocupadas de Fernando y sus acompañantes llenaban la cubierta, ajenas a la tormenta que se había desatado en su ausencia. El sol del Mediterráneo bronceaba sus pieles. Fernando, radiante, levantaba una copa de champán por un futuro brillante, sus ojos brillando con la arrogancia del que se cree invencible. La asistente, con una mano protectora sobre su vientre, sonreía con una satisfacción que Elena habría reconocido como posesión. Los hijos de Elena, absortos en sus propios dispositivos, compartían fotos de la aventura, ajenos al cataclismo que les esperaba en casa. La vida seguía su curso idílico, una burbuja de privilegio a punto de estallar. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una preocupación por la mujer que dejaron. Desembarcaron, llenos de historias de sol y mar, de compras en boutiques exclusivas. El chofer de siempre los esperaba con el coche, la puerta abierta, el aire acondicionado refrescando el ambiente. Todo según lo planeado, según lo habitual. El trayecto a la mansión transcurrió entre anécdotas del viaje y planes futuros. Fernando hablaba de nuevas inversiones, los hijos de su próximo verano en la Riviera. La asistente, con un brillo en los ojos, imaginaba su nuevo lugar en la familia, en la sociedad. La gran puerta de hierro, que siempre se abría con majestuosidad, lo hizo con un chirrido inusual. El chofer se detuvo frente a la entrada principal, pero algo no cuadraba. Una punzada de inquietud, sutil al principio, comenzó a crecer en el pecho de Fernando. Las luces estaban apagadas, no había el acostumbrado resplandor cálido que Elena dejaba para recibirlos. Un silencio inquietante, denso, pesado, se cernía sobre la casa, la puerta principal, entreabierta, como si algo faltara, como si alguien hubiera huido. Fernando bajó del coche, su semblante antes relajado se tensó, entró, con los hijos y la asistente pisándole los talones. El eco de sus pasos se encontró con un vacío palpable, un frío que calaba los huesos, y no tenía nada que ver con la temperatura exterior. El gran salón estaba desierto, ni los lujosos sofás, ni los tapices persas, ni las imponentes obras de arte. Las paredes desnudas, las cortinas arrancadas, dejando solo las barras de metal. Un fantasma de lo que fue. Un lienzo en blanco para una nueva y aterradora realidad. Un frío glacial recorrió la espalda de Fernando. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Un nudo de incredulidad y terror. La asistente se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par. Los hijos se miraron, confundidos, luego alarmados. Elena, susurró Fernando. Su voz, rota, se perdió en el espacio inmenso y vacío. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Un robo? Pero esto era demasiado organizado, demasiado personal. Corrió a su despacho, la puerta principal abierta de par en par, el escritorio, vacío, ni un solo papel, los cajones, abiertos, revueltos, documentos importantes desaparecidos. El aire vibraba con la certeza de un desastre. Sobre la superficie pulida del escritorio, un sobre, blanco, impoluto, con su nombre, escrito con la elegante caligrafía de Elena. Fernando lo tomó, las manos temblorosas. El papel parecía quemarle los dedos. Lo abrió con lentitud, sus ojos recorriendo las líneas. No era una carta de amor, ni de despedida, era una enumeración fría, precisa, de lo que había hecho. Cada activo vendido, cada cuenta vaciada, cada empresa transferida. Fernando, empezaba, sin un preámbulo emocional, durante 30 años, fui tu pilar invisible. Construí este imperio contigo, pieza por pieza, ahora, lo he desmantelado con la misma dedicación. La voz de Elena resonó en su mente, clara y cruel. Cada sacrificio, cada sueño pospuesto, cada humillación silenciosa, tenía un precio. Y ahora, lo he cobrado. El papel resbaló de sus dedos inertes. Su rostro se puso pálido. La sangre se le heló en las venas. El mundo que creyó dominar se acababa de derrumbar a sus pies. Las propiedades restantes, continuaba la carta que ahora sus hijos leían por encima del hombro, han sido vendidas a un precio justo. El capital,
depositado en una cuenta que nunca podrás encontrar. En cuanto a nuestros hijos, la tinta parecía temblar con una tristeza helada. Ellos también han sido desheredados de lo que creían suyo. Que aprendan como yo, el verdadero valor de la autosuficiencia. La asistente se llevó las manos al vientre, su sonrisa desvanecida, sus ojos llenos de pánico. El futuro brillante se había oscurecido en un instante. 2 años después, Elena se despertó con la luz suave de un amanecer sevillano. Ya no era la mansión gélida de su pasado, sino un coqueto apartamento en el barrio de Triana, donde el aroma a azahar se mezclaba con el de café recién hecho. Su cama, más sencilla pero propia, le ofrecía un refugio genuino. Se estiró, sintiendo cada músculo, una vitalidad que le había sido ajena durante décadas. Su rutina era un lienzo en blanco que pintaba cada día. Un paseo matutino por las orillas del Guadalquivir, donde la brisa fresca acariciaba su rostro, ahora sin la máscara de la serenidad forzada. Su cabello, antes recogido con precisión militar, caía libremente sobre sus hombros, salpicado de algunas hebras plateadas que abrazaba con orgullo. Visitaba un pequeño café donde el dueño, Antonio, la saludaba con una sonrisa auténtica y un «Buenos días, Elena». No había chismorreo, solo conversaciones sencillas, humanas. Su vida giraba ahora en torno a El alma de Triana, una pequeña galería de arte que había abierto con el capital que había salvado. No era una colección para impresionar, sino un espacio para el talento emergente, para las voces silenciadas. Elena, que una vez abandonó su pasión por el arte, ahora vivía por y para él. Sus manos, que antes gestionaban propiedades ajenas, ahora enmarcaban cuadros, negociaban con artistas, organizaban exposiciones. Los ojos profundos que antes guardaban sueños pospuestos, ahora brillaban con el fuego de una vocación encontrada. Recordaba a veces la condescendencia de Fernando, sus sonrisas despectivas cuando ella insinuaba alguna idea. «Tú encárgate de la casa, Elena». Ahora, cada venta, cada palabra de reconocimiento de un artista, era un eco de su propia voz, finalmente escuchada. No era la opulencia ruidosa de su pasado, sino la resonancia silenciosa de su propio valor. Sus amigos no eran damas de sociedad preocupadas por las apariencias, sino otros artistas, vecinos, el propio Antonio. Personas que la veían, no como la esposa de Fernando, sino como Elena, la mujer apasionada, la empresaria astuta, la amiga leal. Compartían tapas y risas en las tabernas locales, y por primera vez, Elena se sentía parte de algo, no solo una extensión de ello. Las risas eran sinceras. Las preocupaciones compartidas, los silencios, cómodos. La estabilidad financiera no era la fortuna de un imperio, sino la seguridad de lo ganado con su esfuerzo. Cada euro era suyo, gestionado con una sabiduría que había aprendido a golpe de traición. No había más facturas extrañas, ni cuentas que fluctuaban misteriosamente. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en la cantidad sino en la autonomía, en la capacidad de forjar su propio destino. La punzada helada que le recorrió la espalda aquel día, la sensación de caída libre, se había transformado en una libertad vertiginosa. Su pecho, antes oprimido por un peso invisible, ahora se sentía ligero, expansivo. Ya no había necesidad de mantener una fachada impecable. Su alma estaba expuesta, y se sentía bien. La paz no era una pose, sino un estado del ser. Una tarde, mientras cerraba la galería, sus ojos se posaron en sus manos. Eran las mismas manos que habían temblado al leer la invitación del crucero, las mismas que habían firmado los documentos que desmantelaron su vida anterior. Ahora, sostenían un pincel, aplicaban barniz a un lienzo, con una firmeza que nacía de la experiencia, de la resiliencia. La venganza se había transformado en renacimiento. La libertad era su compañera constante. No la libertad de viajar sin límites o de comprar sin pensar, sino la libertad de ser ella misma, sin juicios, sin expectativas ajenas. Podía decidir, podía fallar, podía triunfar, y todo era suyo. La opresión había desaparecido, reemplazada por un horizonte infinito de posibilidades. Había roto las cadenas de oro que la ataban a una vida prestada, y la sensación era embriagadora. A veces, le llegaban ecos del pasado. Un titular lejano sobre la quiebra de una empresa, que una vez fue el orgullo de Fernando, la venta de una de las últimas propiedades para saldar deudas. Ya no sentía ni ira ni satisfacción.
solo una indiferencia serena. Eran noticias de una vida que ya no le pertenecía, de un camino que ella había elegido no seguir. Su nueva vida, construida ladrillo a ladrillo, era más valiosa que cualquier imperio. Elena, la mujer que había sido el pilar invisible, ahora era visible, sólida, auténtica. Había transformado la humillación en combustible, la pérdida en una oportunidad. Se había encontrado a sí misma en las ruinas de lo que creyó que era su vida. La reconstrucción no había sido fácil. Estuvo llena de noches de dudas, de miedos acechantes, pero cada paso la había fortalecido. Había aprendido que la mayor fortaleza reside en la capacidad de soltar lo que ya no sirve, y de abrazar lo desconocido con valentía. Su historia, la de Elena, era un recordatorio silencioso y poderoso. Incluso cuando todo parece perdido, cuando el mundo se desmorona a tus pies, es posible reconstruir la propia historia. Se necesita coraje para enfrentar la verdad, paciencia para sanar las heridas, y una determinación inquebrantable para forjar un nuevo camino. Porque al final, la verdadera victoria no es la venganza sino la libertad de ser quien realmente estás destinada a ser. Comente de qué país está viendo este vídeo. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, inscríbase en el canal.